Dios te bendiga y bienvenido a ¿Sabías que? Entonces dice, y creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cuáles obras? Es que Jehová dijo acá en Isaías que los ojos de los ciegos se abrirán, el cojo saltará. Jehová dijo, cuando yo vaya a la tierra, voy a hacer estas señales. Porque habían señales para los profetas, que cuando hacían ciertas señales, el pueblo de Israel decía, este es un profeta de Dios, porque ellos ya habían leído la Biblia de ellos en ese momento, hasta lo que estaba escrito, y podían reconocer que era un profeta de Dios. Pero Jehová se reservó unas señales solo para él, para que no lo fueran a confundir con un profeta. Y él les dijo, cuando yo vaya, los ojos de los ciegos se abrirán, el cojo va a saltar, el mudo va a hablar. Y Dios le abrió los ojos a un ciego que escupió sobre la tierra y con el lodo le armó los ojos, porque él es el creador y él nos creó a nosotros del barro. Entonces él le creó otra vez las córneas al ciego con barro y con su propia saliva. Y con nosotros, ¿qué hizo? Cuando nos metió el Espíritu, sopló sobre nosotros y nos metió el espíritu de vida. Entonces él abrió los ojos de los ciegos, puso a saltar a un cojo por allá también. Un cojo también quedó sano, en la Biblia lo dice. Los mudos hablaban. Dios hizo cantidad de milagros, que dice la Biblia que si todo estuviera escrito, no cabría en los libros en la Biblia de todo lo que Dios hizo aquí en la tierra, de sus obras. Entonces él hizo obras para que entendieran, este es el Hijo de Dios, esta es la manifestación del Padre, y no se fueran a confundir con alguien que se autoproclamara a Jesús sin serlo. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces ahí vuelve y dice, ay, va al Padre, no importa si va al Padre o no va, pero el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo es el mismo. Eso es lo que él manifestó hasta ahora, ya después él nos dará otro nombre. Y luego dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, póngale cuidado, todo lo que le vamos a pedir al Padre en el nombre de él, de Jesús, dice, lo haré. O sea, Jesús lo va a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y mire lo que dice en el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pedimos en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer. Él es el que hace todo, porque Él es el mismo. Cuando usted entiende cuál es el nombre del Señor, usted lee el Nuevo Testamento y lo entiende perfectamente. Lo entiende perfectamente, porque ya uno empieza a encajar todo. Cuando uno no tiene la revelación del nombre y lee solo la Biblia, ahí es donde uno dice, yo la Biblia no la entiendo. Yo no entiendo la Biblia cuando la leo, claro, así no se va a entender. Pero si usted sabe cuál es el nombre, usted la va a poder entender, porque ahora sí todo se cuadra bien y se encaja como debe de ser. Entonces allí es donde terminamos con Hebreos 10:20. Bueno, dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, o sea, hablando de Jesús, a través del velo. Esto es de su carne. La carne de Jesús era como un velo de la gloria del Padre, porque si se descubre totalmente sin el velo, pues no podemos ver a Dios y vivir, dice la Biblia. Pero entonces Él metió toda su gloria en un velo de carne, pero sin pecado. Y al mismo tiempo este velo de carne representa el velo, que en el Antiguo Testamento uno no podía entrar a la presencia de Dios, pasarse el velo al lugar santísimo, porque podía morir también. Entonces tenían que haber unos pasajes del atrio, el atrio externo, lavarse las manos, partir... había una parte de los panes. Allí es un tema muy profundo que ahora no lo tengo muy claro, muy definido, ahora no lo he estudiado, pero sí entiendo que el atrio, en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar de la presencia de Dios pura, y tenía que entrar solo una vez al año. Iba entrando con unas campanitas abajo de la ropa que le colgaban, porque si él entraba y tenía un pecado para llegar allá, entraba en pecado, moría. Entonces cuando sentían las campanitas sonar, con una cuerda lo arrastraban, porque el que entraba a coger el cuerpo, si también estaba en pecado, moría también. Y obviamente que si el sacerdote, que se preparaba un año para entrar, podía morir allá adentro, imagine otro que lo fuera a sacar. Entonces eso lo arrastraban con una cuerda y ya está. Eso era un velo, no se podía pasar al lugar santísimo. Jesucristo vino diciendo, este velo yo lo voy a romper en la cruz. Él rompió ese velo, para que hoy por hoy, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Podemos sentir a Dios, la presencia, la más pura presencia de Dios, y no nos morimos, porque su gracia y su sangre preciosa nos cubre de todo pecado, de toda maldad, nos lava y nos permite podernos acercar al trono de la gracia. Esta es la gracia, la salvación gratuita, una salvación gratis
para todos. Esta es la gracia de Dios en este tiempo y en el nombre de Jesús. O sea, el que no es salvo ahora, con todo lo que Dios ha dejado para ser salvo, pues ya no lo es con nada. Mucho menos cuando Dios saque al pueblo a toda su iglesia de aquí de la tierra, nos vamos con el Señor y aquí no va a quedar Espíritu Santo ni nada, va a quedar esto aquí, que quién se salva así. Pues ahí sí no sé, ya Dios sabrá quién le salva, pero quedaría como muy dura también la cosa. Bueno, entonces resulta que en Mateo 7:21 vamos al versículo por el cual iniciamos también esta temática, porque es maravilloso tener la revelación del nombre. Yo me siento gozosa y la Biblia dice: el que ha de alabarse, alabes en esto. O sea, no digamos orgullo porque es un pecado, Dios no le gusta el orgullo, pero sí dice que el que ha de alabarse a sí mismo, que se alabe en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, que ama la justicia, la misericordia. O sea, que uno sí tiene que alabarse en algo, es en conocer a Dios. Ese tiene que ser el orgullo más grande que uno pueda tener para sí mismo, no para creer que uno es mejor que otra persona, porque ese es el orgullo, el pecado. No es que seamos más que nadie, pero uno sí se tiene que gozar de saber quién es Dios. En eso es que se tiene que alabar una persona, no en que si tiene plata, que si no la tiene, que si es inteligente, que si no lo es. No es eso en lo que uno tiene que alabarse, sino en conocer al Señor. Pero eso no lo hace tampoco más que otro que todavía no lo conozca, porque hay gente que tiene el velo puesto, como lo hemos leído, no conocen a Dios como es porque tienen un velo. Y entonces eso no hace que nosotros seamos mejores, simplemente Dios por su misericordia a nosotros el velo nos lo quitó. Esa es la única diferencia. Pero no porque nosotros seamos mejores, porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, que nosotros somos de lo vil y menospreciado fue que Dios escogió, no porque somos los mejores o éramos los mejores, no, nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Pero uno sí tiene que sentirse gozoso y erguir la cabeza de saber quién es el Señor. Entonces ahora sí, el versículo dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está todo. Muy bueno saber que Dios, que Jesús y el Padre uno somos, como dice la palabra. Saber que el Espíritu Santo es el Señor, que en el Espíritu de Dios hay libertad, que su nombre es Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es el nombre para bautismo, para salvación, para sanidad. Mejor dicho, este es el nombre. Y cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, dice la Biblia que de Cristo estamos revestidos, no solamente un vestido de Jesús, que Jesús viene y te cubre de todo, sino revestidos. No dice ni siquiera cuántas veces, pero tenés a Jesús así. Cantidad de capas de Jesús encima de ti cuando te invocan el nombre de Jesús. O sea, más que eso, más de allí, ¿qué queremos? Es grande, es grande. Es grande saber que tenemos el nombre, pero mire lo que dice aquí también, que tenemos que estar en la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque si no estamos en la voluntad de Él, aunque teniendo el nombre, se arriesga la salvación. Mire lo que dice aquí. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Créame, hermanos, que yo en el nombre de Jesús he visto muchos milagros, muchos. Y Dios me ha usado para muchos, pero eso no garantiza nada. Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremenda palabra. Uy, pero entonces te estás contradiciendo, Teresa, porque estás diciendo que el nombre, que hay que conocer el nombre, que no. Claro, porque ese es el nombre que Dios nos reveló para salvación, para echar fuera demonios, que en el cielo no hay que echar fuera ningún demonio, por eso ese nombre en el cielo ya no va a funcionar, funciona otra cosa. Para la sanidad de las enfermedades, pero en el cielo no va a haber nadie enfermo, entonces Él por eso va a dar otro nombre. Pero también dice la palabra de Dios que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y la voluntad se hace leyendo la Biblia y mirando qué hay aquí. Si aquí dice no mentir, yo no puedo mentir, si quiero estar en la voluntad de Él. Si aquí dice estar en paz con todos, porque sin la paz y la santidad nadie verá al Señor, yo tengo que estar en paz con todo el mundo, no agarrarme a pelear con la gente, y si hay algún desacuerdo me tengo que poner a cuentas con esa persona, aclarar qué pasó, bueno, perdóneme, la perdono, disculpa, y trato de evitar cualquier otra situación que me vaya a quitar mi paz. Tengo que vivir en santidad. Pero ¿qué es la santidad? Bueno, cada quien busque qué es la santidad, porque eso es de gran polémica. Yo la puedo pensar de un modo, usted la piensa de otro, pero si usted lee la Biblia ahí le va a hablar de lo que quiere decir la santidad. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios la va a guiar a toda verdad. Hay simplemente cosas que no van a estar aquí escritas, pero a mí yo digo, que vamos, me invitan a un lugar y yo digo, no, yo no sé, yo no siento ir por allá. No siento ir.
A mí me pasó, yo no sentía ir a un lugar y como iban todos y hasta cristianos, yo también fui, porque no se trata de que sea un pecado, sino de que no te conviene. Punto y basta. Y resulta que yo fui, yo dije, bueno, van a ir ellos, yo también voy. Vea, yo me pegué una enfermedad en un asado que yo me comí una carne por allá. Y de todo, la única que se enfermó tan feo fui yo. Yo sentí que yo no debía de ir. Bueno, en conclusión, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Él nos guía a toda verdad. Y cuando usted vive en la voluntad de Dios, Él mismo le dice a uno más o menos qué puede uno hacer, qué no puede hacer, qué conviene, qué no conviene. Esto no lo haga, esto déjelo. Si lo hacen otros, déjelo, usted no. O usted puede hacerlo aunque otros no lo hagan. Bueno, el Espíritu de Dios es el que se encarga de decirle a uno. Obviamente lo que es doctrina, eso no lo cambia nadie. Ahí está en la Biblia. Pero hay muchas cosas que por el Espíritu Dios te dice de hacer o de no hacer. Y hay que estar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Y cuando usted ora, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Entonces, bueno, esto no es que la palabra de Dios esté contradiciendo, ni tampoco quiere decir que la doctrina del nombre no es de Dios, porque el que tenga el nombre dice aquí que Dios le va a decir, no os conocí. Esa no es la interpretación. Dios no le va a decir a una persona, no os conozco, que porque tengan el nombre. Al contrario, el nombre es lo que te registra como hijo de Dios, revestido de Cristo en el bautismo. El nombre, lo que hace que Dios te conozca es que tú estés en la voluntad de Dios, y eso es desde que uno se levanta de la cama. Voy a estudiar, voy a trabajar, me encomiendo a ti, Señor, bendíceme a mí, a toda mi familia, y voy en tu nombre, Jesús. Y dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, hasta para uno comer. Dios, gracias por estos alimentos, en el nombre de Jesús los bendigo y me los como. Todo debo hacerlo en el nombre de Jesús. Me voy a bañar, Padre, gracias por esta agua tan rica que sale de la llave, porque hay países donde el agua no sale en una, sino que hay que irlos a traer desde lejos, en unos tanques, en unos tarros, y de a poquito, y agua sucia. En vez de acá, en lugar aquí, tú abres la llave y ya tienes agua para bañarte, para tomar, para hacer comida, y la comida se hace tan fácil, con una estufa nomás hacerle así la chispa y ya prendió y ya usted cocinó. Hay lugares donde para cocinar usted tiene que empezar por yendo a cortar la leña y armarla y organizar un fogón de leña y hacer una cantidad de cosas para poder armar una comida. Uno tiene que darle gracias a Dios por todo, porque eso es la voluntad de Dios. Estar en agradecimiento total todo el tiempo por la salud, por la vida. Ahora me he metido a estudiar que enfermería y resulta que usted se pone a ver, hermanos, cómo funciona el cuerpo humano internamente. Eso es una cosa impresionante. Yo digo, Dios mío, usted cuando nos creó pensó en cada uno de estos detalles tan moleculares, o sea, la célula es, mejor dicho, que ya tiene una cantidad de funciones internas, una sola célula. Y más pequeño que la célula hay una cantidad de enzimas, de proteínas que hacen un poco de trabajo, que se ponen de acuerdo, que si hay mucha azúcar ellas trabajan para que se baje, que si hay mucha bajita sale no sé qué glucagón para que la suba. Bueno, eso, hay una cantidad que yo digo, Dios mío, ¿cómo nos creaste tú a mí? Tú a nosotros. Pues es que en Salmos dice que ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Yo también pensaba, ¿y quiénes somos nosotros? Si Dios es tan grande, el universo es tan grande. Pero cuando uno estudia cómo estamos hechos por dentro, cómo funciona el metabolismo del ser humano, no, esto es impresionante. Eso es un mundo dentro de nosotros, es un universo, es una cosa impresionante. O sea que Dios nos creó realmente con una alta tecnología. Él es un arquitecto por excelencia, es una cosa impresionante. Dios es impresionante, Dios es impresionante. Y nosotros somos su creación y por eso nos deja cargar su nombre. Él no iba a dejar que su nombre fuera apoyado en una creación cualquiera, sino en nosotros que estamos a reinar sobre las otras, los animales, los árboles, el agua. Dios nos puso a reinar sobre la creación. Dios invocó su nombre sobre nosotros por algo. Pero entonces les digo, conocer el nombre, pero estar en la voluntad de Dios, sin la voluntad de Dios, no sirve nada más. Hay que estar en la voluntad de Dios para que la salvación continúe allí. Por eso cuando Él perdonó a la mujer adúltera, Jesús la perdonó, porque Dios es bueno. Y le dijo, vete y no peques más. Dios nos perdona, pero Él no quiere que estemos pecando y pecando y pecando y pecando, sino te perdono, no peques más. Y evitar, las experiencias le sirven para evitar los problemas, evitar los pecados en los que uno ya cayó, los que Dios ya a uno le perdonó, Dios ya nos levantó, Dios ya nos lavó, Dios ya nos limpió. Entonces ya nos toca que pedirle fuerza a Él y ayuda para no pecar más, no volver a pecar. Eso no es imposible porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Bueno, eso es todo. Ese era el tema que les debía. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que podamos vivir en la voluntad de Dios hasta que Él venga por nosotros, que podamos sostenernos invocando su nombre. Cuando usted vaya a bautizar, el nombre de Jesús,
que sea invocado, porque eso es lo que te reviste de Cristo, lo que te perdona, te lava, te deja de cero. Hay otros cantidad de versículos del bautismo que más adelante los vamos a tocar. Y que Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos. Hasta la próxima.